¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados nos vamos a preguntar sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos. En la segunda mitad del programa hablaremos del genocidio en Ruanda cometido hace 21 años. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Últimas noticias que nos llegan cada semana sobre el terrorismo yihadista, nos queremos preguntar hoy en Implicados si es posible una convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Manuel Martorell, periodista experto en el mundo islámico y además historiador. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Alfredo López, él es delegado de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Pamplona y Tudela. Bienvenido a Implicados, Alfredo. Muchas gracias. Y por último, a mi izquierda se encuentra Javier Aisa, él es periodista, también experto en el mundo musulmán y cofundador de Espacio Redo. Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Otra vez, bien. Encantado de tenerte otra vez de nuevo a ti, Javier, de teneros a los tres. Lo primero, bueno, para situarnos en el tema, ¿está bien informada? ¿Tenemos buena percepción en Europa de lo que es el Islam? ¿Tenemos el suficiente conocimiento para poder juzgar, Javier? No, en absoluto, pero yo creo que el desconocimiento es mutuo. Hay cantidad de estereotipos, ¿no? De un Islam solamente violento, oculto, misterioso, es decir, lleno de problemas, incluso enriquecido y demás, ¿no? Y también por parte del mundo musulmán la percepción que se tiene sobre Occidente es que da la impresión que todos los problemas del mundo musulmán proceden de Occidente, ¿no? Lo cual tampoco es cierto, muchas veces son problemas propios. Entonces yo pienso que bueno, en las circunstancias actuales lo que funciona es una especie de vacío de saber entre unas poblaciones u otras, ¿no? Más teniendo en cuenta que ya varios millones, casi 20 millones de personas europeas ciudadanas son también musulmanas, ¿no? Yo creo que no se conoce ni nuestra propia historia en España, ¿no? Al-Ándalus, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que efectivamente eso contribuye de alguna forma a crear, diríamos, el problema de esa especie de enfrentamiento que se supone que existe, que yo no creo que está. ¿Podemos hablar de islamofobia, quizás, por desconocimiento, bueno, claro, por culpa del desconocimiento? Claro que hay, por supuesto, sí. Que quizás se generaliza mucho hacia generalizar los musulmanes como, pues todos como afines o digamos, gente que apoya estos actos terroristas. Sí, se les tiene miedo y no es justo porque un musulmán puede ser y son de hecho gente pacífica y gente honesta y que vive su fe con mucha tranquilidad, pero sí. ¿El Islam es una religión que promueve la paz o por el contrario es algo que es un obstáculo para la paz en un país? Como religión. Yo no diría que promueva otra cosa que la paz, está en su... Lo que pasa es que hay un fundamentalismo grande dentro del Islam que puede estar vinculado con ideas menos pacíficas, pero son minoría. ¿De dónde viene este origen de que esta minoría interprete? ¿Es interpretación exclusiva de la escritura o...? Pues el Islam, yo creo que ellos parten de la idea de que el último profeta en el tiempo ha sido Muhammad. Y entonces la presencia y la predicación de Muhammad hace que todas las anteriores revelaciones pues estén obsoletas. Y entonces todo el mundo tendría que ser islámico, porque es lo último, es la última palabra de Dios, según ellos. Respecto a la situación que estamos viviendo globalmente en el mundo, Manuel, ¿podemos hablar de guerra de religión o es simple terrorismo? Bueno, yo quería insistir un poco más también en esto que estamos comentando del desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, yo llevo muchos años viajando a esos países, ¿no? Estoy hablando de Irán, de Irak, de Siria, de Turquía, del Líbano también. Y claro, yo y otros periodistas que, vamos a decir, que tienen la misma preocupación,
digamos que no comprendemos, o sea, cómo se tiene en Occidente esa visión tan monolítica del Islam, ¿no? Porque en realidad cuando tú estás en contacto con la realidad a nivel local o a nivel regional en esos países, o sea, nada de lo que ves allá, de lo que sientes, de lo que hablas con la gente, de lo que ves, tiene que ver con esta idea de que hay un solo Islam. Por eso lo que se comentaba antes de si el Islam dice esto, o sea, yo, en mi opinión, y creo que eso se corresponde con la realidad, hay una infinidad, una terrible cantidad de formas distintas de ver el Islam, o sea, con todo tipo de colores. Entonces, claro, el plantear las cosas, si el Islam dice esto o dice lo otro, claro, yo no sé lo que pensarás tú, Aisha, pero según el Islam que tú estés practicando, será de una forma o de otra, ¿no? Y lamentablemente yo creo que al final nos estamos quedando con esa idea de que solamente hay un Islam, y que ese Islam, vamos a decir, tiene todo negativo. Hay formas de interpretar el Islam muy negativas y hay formas de interpretar el Islam que son todo lo contrario, ¿no? Sí, no, absolutamente de acuerdo, ¿no? Coincidimos. A ver, hay una cuestión muy evidente. Dios es uno y, por tanto, la unicidad de Alá es algo efectivamente, absolutamente a defender. Pero, por poner un ejemplo, las maneras de denominar a Dios pueden ser muy diferentes, lo cual significa que el Islam es absolutamente diverso. Los grupos yihadíes es la extrema derecha violenta del Islam, absoluta, así de claro, pero hay un pensamiento reformador múltiple también, y entre medio hay todo tipo de interpretaciones, y aquí podemos establecer que una de las claves del Islam precisamente es la ijtihad, es decir, el ijtihad es la llave con la que puedes interpretar después el Islam. Luego veremos qué tipo de interpretaciones. No, hablo de ijtihad, Ijtihad. Y yihad exactamente no es guerra santa, que por otra parte es un invento de las cruzadas, ijtihad. Pero hay otra palabra, tú la empleabas también el otro día en un artículo muy interesante, es decir, en tafkir, por ejemplo, ¿no? Es decir, tafkir significa, diríamos, la exclusión, la apostasía, la excomunión de aquellas personas que no piensan como tú. Eso no es un patrimonio del Islam, no, es una característica de los grupos más extremistas que consideran que incluso los musulmanes que no piensan como ellos son susceptibles de ser eliminados. Entonces, la paleta absolutamente de maneras de interpretar el Islam es enorme, no solamente por escuelas jurídicas, sino también por tendencias religiosas. Los chiíes no tienen nada que ver con los suníes, es decir, son muy diferentes, los jaríes, etcétera, y dependerá de los países y dependerá de muchísimas cosas, de la propia historia. No es lo mismo un califato que un emirato. Entonces, lo que dice Manuel es cierto, efectivamente, nos sorprende cómo cuando ya incluso en algunas enseñanzas se han incluido ya percepciones diferentes, cómo seguimos teniendo esa idea de generalizar el Islam, y además que el Islam equivale a violencia y por tanto a amenaza de la que nos tenemos que defender, por otra parte también atacando, ¿no? Eso es un problema. La percepción que nos llega es de que quien gana terreno es la rama radical. Las ramas radicales son las que yo tampoco estoy muy de acuerdo en eso. Está claro que vamos a decir, estos nuevos grupos que nunca han tenido, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio, nunca han tenido esta implantación. El fenómeno del yihadismo radical creo que es un fenómeno nuevo, que tal vez igual ha tenido un repunte a partir de la guerra de Afganistán. Pero antes, en realidad, si tú viajabas por alguna zona de Oriente Medio, no veías ese tipo de espíritu. Y la convivencia entre cristianos, entre musulmanes de distintas corrientes era normal. Y bueno, no vamos a decir que había una convivencia ideal, ¿no? Pero sí un respeto. Y bueno, ¿y cuántas veces he visto yo o me han contado que el imam de tal mezquita en Navidades va a ver al sacerdote de tal parroquia y viceversa?
o lugares, pero muchos, o sea, no te estoy hablando de cosas excepcionales, de muchas aldeas en las que nunca ha habido una mezquita. Y en realidad, por ejemplo, la práctica de la religión musulmana era muy débil, ¿no? Y la gente pues se comportaba de una forma moral, con una actitud que podía ser semejante a la de sus vecinos cristianos, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad que, con sus pros y sus contras, pues ha existido durante muchos siglos. Lo que pasa es que sí tienes razón que en estos momentos, por una serie de circunstancias coyunturales, de crisis de carácter internacional, que claro que llevarían mucho tiempo analizar, nos estamos encontrando con que en situaciones críticas, donde prácticamente desaparecen los estados, esas situaciones son aprovechadas por esos grupos fundamentalistas que están muy bien organizados para tener un protagonismo que, sin embargo, no tienen en su base social, ¿no? O no les corresponde demográficamente, ¿no? Sería erróneo plantear una guerra, volviendo a la pregunta anterior, como una guerra de religión, sino que es simple terrorismo de grupos minoritarios. A ver, es decir, los musulmanes en todo el mundo son 1.500 millones de personas. No, pero ¿cómo lo conciben ellos? No, quiero decir, 1.500 millones de personas. Estamos hablando de grupos organizados que no alcanzan más de 50.000, 60.000, pongamos hasta 100.000 personas. Que tienen esa visión del Islam de carácter extremista, ultrarreaccionario, dogmático, literalista, rigorista, ¿no? Eso es una versión que puede tener sus raíces históricas en algunos líderes espirituales en otros tiempos, pero que efectivamente es un invento en cuestión de obligación de un yihad agresivo, un yihad menor agresivo, pues desde el conflicto que se originó en la Meca en 1979, cuando grupos extremistas quisieron tomar la Meca, además, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero insisto, yo creo que la cuestión es que son grupos muy minoritarios, que evidentemente pretenden ganar la atención con estos atentados tan espectaculares, porque en el fondo buscan, en un conflicto interno que sí existe dentro del Islam, la hegemonía del mundo islámico en orden a la interpretación de los textos y al mandato político o moral en sus sociedades, ¿no? Y ese es el problema. A mí me parece muy interesante esta apreciación que haces. Yo os preguntaría, como expertos que sois vosotros en el Islam, este yihadismo fundamentalista y violento, ¿se identifica con el Islam chiita, el sunita, o está en...? A ver, yo de entrada, a mí la palabra fundamentalista no me gusta con exactitud, porque, bueno, se definiría así quizá a las personas de la religión protestante, así como integrista, es más un concepto católico, pero por entendernos bueno, pues puede ser adecuado, porque radicales. Hay quienes piensan que la vuelta a los fundamentos del Islam sería algo positivo, como la vuelta a los fundamentos del cristianismo, es decir, las primeras comunidades cristianas después de Jesucristo, pues a lo mejor aquí estamos hablando de algo parecido. Bien, violencia organizada, es decir, puede existir en el chiismo y puede existir en el sunismo. Yo creo que es más un conflicto muy propio del sismo en cuanto a del sunismo en cuanto al planteamiento de organizaciones de grupúsculos violentos de extrema derecha, por decirlo así, que consideran que el yihad es una obligación violenta para reconvertir incluso a los propios musulmanes. Lo interpreto menos dentro del siismo, porque en todo caso el siismo, que también tiene múltiples acepciones, no lleva a cabo atentados de las mismas características que estos grupos extremistas suníes, sino que puede actuar en torno a milicias o a ejércitos procedentes de un país u otro, ¿no? Yo creo que se establecen diferencias. Bueno, pero yo creo que sí ha habido atentados. Sí, bueno, supuesto, creo que claro que sí, hace poco sí. Creo que ha habido una crisis política en Argentina, en la que está en el punto de mira la presidenta de Argentina, y en el fondo de la cuestión está un atentado, yo creo que murieron 100 personas o algo así, de una fundación judía. Y luego la República Islámica de Irán
dentro de lo que se llaman los guardianes de la revolución, los pasdaranes tienen una rama o un cuerpo especial que se llama Al-Quds, Jerusalén, bueno, que está fundado para actuar en el exterior, ¿eh? Y bueno, hay atentados como los que han ocurrido en Europa, en Austria, en Alemania, en París, donde se han liquidado de forma selectiva a cientos de Pero no es una cuestión que opositores. tenga que ver exactamente con el sismo, sino que es la política exterior o el reflejo de la política exterior de Irán, evidentemente, un país con una mayoría absolutamente sí, ¿no? Pero el sismo como concepción, yo creo que ahí sí establece ciertas diferencias en el proceso actual, diríamos, con los grupos sunníes, pero es un debate más amplio. Pero lo que es cierto es que el Estado iraní efectivamente comete atentados, igual que nosotros. Quiero volver al tema de la convivencia que has comentado antes. Si no estamos aquí, pasamos a otra tertulia muy interesante también, pero volviendo al tema de la convivencia, comentabas que en muchos países musulmanes se da una convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos. Y con las noticias que nos llegan, que nos están llegando, sí que hay ese cierto rechazo al mundo musulmán, se puede palpar, o al menos cuando hablas con amigos, cuando hablas del tema musulmán, sí que se puede producir cierto rechazo. Miedo, sobre todo miedo. Y nos queremos preguntar, esta semana hemos salido a la calle y hemos preguntado si es posible una convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos. ¿Cómo lo ve la gente? Y estas son las respuestas que nos han dado. Sí es posible, ahora hay muchas dificultades porque las cosas están muy complicadas, pero hay que trabajar el tema porque merece la pena. Diálogo, diálogo y diálogo. Esa es la herramienta del futuro. Sí que se puede convivir. Lo que pasa es que tienen que adaptarse los unos y los otros. Si nosotros fuéramos allí, nos tendremos que adaptar a sus vivencias, y si ellos vienen aquí, tienen que adaptarse también a nuestras vivencias. Aunque bueno, está en todos el colaborar y el ceder un poquito, sí. Claro que sí. Sí creo que es posible. No sé, es un poquito complicado eso, Tenemos que creer que sí. ¿Cómo podemos pensar lo contrario, ¿no? Que cristianos y musulmanes no podamos convivir? Yo creo que sí, y además yo creo que tenemos muchos ejemplos. Los críos, yo soy profesor, los críos en el instituto, hay pocos musulmanes, pero hay musulmanes, y la verdad es que para ellos no es ninguna dificultad la de convivir, ¿no? Quizás seamos los mayores los que pongamos igual más problemas. Es decir, mientras nos respetemos cada uno con sus creencias, yo creo que con la tolerancia se puede permitir absolutamente, todo dentro de la convivencia que pueda haber. Alfredo, como delegado de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis, además, encargado también de crear esta convivencia entre musulmanes y cristianos. Yo pienso que ¿estás de acuerdo? Posible el diálogo, la convivencia, por supuesto que es posible, y entre gente civilizada, que son ellos y que somos nosotros, pues puede llegarse a eso. Ellos sí que yo pienso que son un poco refractarios, no digo a la convivencia, pero pueden sentir un poco de complejo ante nuestra mayoría hegemónica, ¿no? Y cuando se les invita a algún acto, pues claro, ellos piensan que van a ser exhibidos como personajes de circo, ¿no? Y entonces pues sienten un poco de rechazo. Pero el rechazo es por eso, porque no se sienten del todo cómodos en un ambiente que es hegemónicamente distinto, cristiano, sí. En el caso de Europa, hay una palabra que ha dicho uno de los que intervenía, una de las personas, era: si nosotros vamos ahí, nos tenemos que adaptar a sus costumbres, y ellos se tienen que adaptar. Es una cuestión de adaptarse. Deberían adaptarse. No sé si siempre lo hacen, viven un poco metidos en sus guetos, pero yo pienso que es posible esa convivencia. De hecho, eso que contabas tú, Manuel, de esta invitación que se hacen pues los imanes y el párroco de esa aldea que tú dices, pues yo tengo una cierta amistad con el imán de aquí de Pamplona y nos tratamos pues muy civilizadamente y tenemos una relación, no digo cordial, pero muy correcta. Al final este es un asunto no solo de sociedad, sino también de religión, principalmente, también social. Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿qué dice respecto a la relación con la religión musulmana? Pues la Iglesia Católica, a partir del concilio, porque allí hubo una conversión también por parte nuestra hacia ellos, de una apertura de ver todo lo positivo que hay en la revelación que ellos tienen, e
hay un documento del Concilio Vaticano II en el que hay una referencia muy explícita y muy positiva, muy laudatoria hacia los musulmanes. Se les felicita siempre que llegan las grandes fechas del Afkir, la matanza del Cordero. Les felicitamos a ellos, nos felicitan a nosotros, como han hecho ahora recientemente con motivo de la Navidad. O sea que la relación teóricamente es muy positiva. De todas maneras, a mí me ha sorprendido la respuesta en la encuesta por el grado de aceptación que parece que tenían esas personas del factor religioso musulmán en el lugar donde hayáis hecho la encuesta, ¿no? En Navarra, pero en Tafalla, vale, pero quizá habría que profundizar más, y yo soy más escéptico en cuanto a la posibilidad de la convivencia, desde luego, la convivencia también, pero también cabría preguntarnos si los musulmanes, por el hecho de ser ciudadanos de aquí, europeos, y estar trabajando acá, quizá con papeles, sin papeles, quieran de alguna manera aplicar parte de una cuestión que está en la Constitución, que es la libertad de culto, es decir, que ellos se benefician seguramente de más libertades que en sus propios países, demandaran que sus derechos, poder ejercer sus derechos en cuanto a los cementerios, en cuanto a los tiempos de oración, en cuanto a la comida en las fábricas o en cuanto a los minaretes. A lo mejor nos podíamos encontrar como en Suiza, entonces, en donde la gente ya se revolvía más. A mí se me ha revuelto gente cuando yo he planteado estas cosas en mis clases, ¿eh? Entonces, claro... es un tema delicado, el minarete en tu barrio. Bueno, a ver, es decir, estamos hablando de libertad de culto y de una expresión religiosa de una determinada comunidad aquí viene bien que es de aquí también. Pero viene bien lo de adaptarse, es decir, entonces, te ponen un minarete en tu barrio que durante el Ramadán a las 5 de la mañana, yo porque en Etiopía estuve el verano pasado y a las 5 de la mañana ante el Ramadán estaban con los altavoces. Yo te digo, me ponen eso en mi barrio y quizás se me revuelve un poco. Yo planteo las tripas. simplemente esa cuestión sobre la mesa. Quiero decir, que no es tan fácil. Muchas veces en nuestro sentimiento, efectivamente, prima sobre lo que es una cuestión de orden práctico. Entonces, habría que preguntarse si en esos momentos, entonces, los musulmanes tienen derecho a reivindicar la expresión de su religión o a la actuación política. Entonces, quizá nos deberíamos preguntar eso. Yo desde luego pienso que sí, es decir, creo que les acoge la Constitución y la libertad de culto, ¿no? Y de eso efectivamente hacemos gala, de esa democracia que en muchos de sus países no existe, y ese es uno de los problemas por los que también surgen estos grupos yihadíes. Pero ahí está la cuestión, a ver si la pregunta fuera esa, a ver qué respondía la población, aunque yo opto porque efectivamente la convivencia no es que sea imprescindible, es posible, vamos, absolutamente, y se lleva a cabo. No, convivencia, Manuel, absolutamente. ¿Estás de acuerdo también con el sentir que hemos visto? ¿Por tu experiencia? Sí, bueno, yo conozco a mucha gente de esos países que citaba antes, de Oriente Medio, que son amigos míos desde hace muchos años, estoy hablando de los años 80, los años 90, y son gente totalmente integrada. Es decir, también habría que hacer un estudio de, por ejemplo, qué porcentaje de personas o de inmigrantes o de exiliados o de refugiados que proceden de los países musulmanes y se han integrado y los que no se han integrado. Eso creo que es, o sea, a la hora de sacar conclusiones habría que ver, porque la mayor parte de la gente que yo conozco que procede de esos países son gente que está totalmente integrada. Eso sí, tampoco responden, como he dicho antes, a esa concepción restrictiva del Islam. Yo creo que, o sea, para evitar estos miedos a los que te referías antes, yo creo que hace falta todavía mucha información. Porque lamentablemente se está consolidando la idea de que el Islam es uno. Y eso es un absurdo. Porque no es que haya un Islam por cada musulmán, pero bueno, cada imán predica el Islam de alguna forma como él quiere, ¿no? Y en algunos países se intenta controlar eso, pues colocando los imames que vayan en una dirección o en otra, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente de la sociedad occidental
el suministrar de una forma pedagógica, tal vez a través del sistema educativo, una buena información sobre lo que realmente es el Islam, para deshacer todo este tipo de estereotipos que al final está provocando que la opinión pública vea en el Islam una amenaza permanente. Que quizás nos ayude, siendo nosotros pues una sociedad de tradición cristiana, nos ayuda a ver las semejanzas que podemos tener con el Islam. Discúlpame. Es decir, en relación a lo que dice Manuel, y de una historia que no es única, y de una historia europea que no es única, y yo ahí no coincido contigo. Es decir, la historia de España es una historia con un componente cristiano, por supuesto, con un componente judío y con un componente musulmán. La sociedad actual sí que tiene, bueno, bien, la sociedad actual habría que ver lo que es, porque aquí hay muchos componentes culturales, pero es que Al-Ándalus forma parte de nuestra historia y rechazamos ese concepto y parece que Al-Ándalus es nada más que Andalucía. No, es que desconocemos nuestra propia historia. Y vayamos a las palabras que son árabes o bereberes, pero no son musulmanas, ¿no? Pero no nos damos cuenta del peso tan importante que el mundo musulmán o el mundo judío tiene también en nuestra historia, y muchas veces en nuestros propios apellidos. Pero volviendo a la situación actual que me refería, Alfredo, te quería preguntar, ¿qué semejanzas, ya para finalizar, tenemos los cristianos con los musulmanes? Hombre, pues para quitar ese miedo. Tenemos el mismo Dios, le llamamos de una manera distinta, pero el mismo Dios, se le llame Yahvé, se le llame Alá, se le llame Dios, es el mismo, y la misericordia, el sometimiento, eso es Islam, la palabra Islam, sometimiento a Dios, pues está en el cristianismo también, el sometimiento a la voluntad de Dios. La misericordia es algo muy importante para el cristianismo, es muy importante para el Islam. Hay ciertas coincidencias que son notables, ¿no? Y diferencias, pues las hay, esa que te señalaba, ellos, por el hecho de que su revelación ha sido la última del tiempo, es la más verdadera, la más definitiva, pues nosotros pensamos que en Jesucristo se manifestó bueno, pues esto, hay diferencias, pero diferencias que son menores si se ven las semejanzas. Nos vamos a quedar con esta, sobre todo con esta idea que intentamos que sea positiva, sobre todo, y que es posible una convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos. Muchísimas gracias a los tres por haber venido a Implicados. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar del genocidio en Ruanda que pasó hace 21 años. Continuamos en Implicados y ahora vamos a centrarnos en una reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda hace 21 años. El pasado 7 de abril fue el Día Internacional de esta reflexión sobre este genocidio cometido hace 21 años y por eso mismo queremos centrarnos en la labor que realiza Al-Boan, la ONG de los jesuitas Al-Boan, tanto en Ruanda como en el Congo, y hablar también de la situación actual que se vive en Ruanda. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Ramón Arozarena. Él fue cooperante en Ruanda y en Congo durante varios años. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña María Álvarez, ella es responsable de proyectos de África de la ONG Al-Boan. Bienvenida. Buenos días. Bueno, para situarnos un poco en contexto, Ramón, ¿qué sucedió durante el genocidio de Ruanda en el año 94? Pues hace ya 21 años, yo pienso que cada año, en la época del mes de abril, se recuerda, no se conmemora, se recuerda pues una tragedia muy importante, que todavía yo diría que hay una versión oficial, que es la que conocemos todos, que es la que carga las tintas sobre la desaparición y exterminio de un grupo humano, los Tutsis, por parte de la extrema derecha, o como queríamos llamar, los ultras de Hutus, pero que realmente el conflicto ruandés que ha afectado, yo por ejemplo, quiero decirlo desde el principio para que no haya ninguna... yo pienso que ha habido un doble genocidio. Ciertamente que es el que se conmemora,
y que es lamentable, y el que se inició también en el año 90 con la invasión de los refugiados tutsis que desde Uganda penetraron en Ruanda, que provocó unas tensiones tremendas, entre ellas el terrible genocidio contra los tutsis del 6 de abril a julio de ese año, pero al mismo tiempo se produjo una voluntad de exterminio, sobre todo de los varones hutus, por parte de ese ejército que llegó y que logró dominar y tuvo la victoria, que es el que gobierna actualmente, que luego penetró en el Congo, persiguiendo a los que él ha considerado exclusivamente los genocidas, y de ahí que todavía, en mi opinión, la verdad sobre lo sucedido no es exactamente igual a la verdad oficial que nosotros hemos ido recibiendo. Por lo tanto, existe todavía unos interrogantes muy claros con relación a lo que la historia relatará definitivamente sobre esa verdad. Algo que es tremendamente importante. Me gusta esa palabra, ¿no? Ese matiz que has hecho, ¿no? Que no es un día de memoria, sino que es un día de reflexión. Sí, debería ser, pero no cabe duda que el gobierno actual, el poder actual, que ha surgido de la victoria del Frente Patriótico Ruandés, ha seguido utilizando, y en concreto este mismo año lo mismo, esta tremenda tragedia de la muerte, entre comillas, de los suyos, por simplificarlo, como una especie de culpabilidad, culpabilizando colectivamente al otro grupo humano, los hutus. Eso no sienta precisamente las bases de una reconciliación, de una reflexión, sino más bien de una utilización, de una capitalización, de una terrible desgracia en favor de la legitimación de un poder actual que es ciertamente, a mi entender, dictatorial y totalitario. ¿Cómo era la situación en Ruanda antes de que se produjera? Pues era una república dominada en exclusiva por la mayoría de la población, pero vamos, una mayoría étnica hutu, que ciertamente discriminaba a los tutsi, digamos, y que eso había sido fruto de una historia ya en el año 59, donde hubo una revolución de esta mayoría social hutu que logró expulsar a la monarquía tutsi y que tuvo que refugiarse en el exterior, y precisamente los hijos y nietos de esas aristócratas tutsis que se habían refugiado, sobre todo en Uganda, fueron los que a partir del año 90 penetraron y que ciertamente la población tutsi interior estaba discriminada, eso yo no puedo negarlo, puesto que la desigualdad en este terreno era muy clara, el acceso a determinados puestos dirigentes estaba, digamos, vetados, y era una situación relativamente, entre comillas, en África relativamente aceptable. En cuanto a Ruanda en concreto, ya en aquellos años también era considerada como un país pacífico, ordenado, que la corrupción existía, pero no mucho, etcétera, etcétera, pero existía este problema serio de la discriminación, que es el que la no integración, la no respuesta a los refugiados tutsis que estaban en el exterior provocó una legitimación de una invasión apoyada por Uganda fundamentalmente, pero también por las potencias anglosajonas europeas que querían remover el sistema político, etcétera, que legitimó una rebelión que ha sido considerada como una liberación, algo que yo niego, como una liberación, como una especie de acción liberadora del pueblo ruandés. Ese es un poco el contexto. Ese es el contexto en el esta diferencia que ponemos entre tutsis y hutus, corrígeme si me equivoco, la marcaron los misioneros. ¿Estoy errado? Sí. ¿Estoy errado? Sí, estás errado. Es lo que el poder actual... Digamos que la diferencia la hicieron misioneros belgas, creo que... Voy a hacer muy esquemáticamente. La versión actual es que el antagonismo hutu-tutsi fue creado por los colonialistas, por los alemanes, por los belgas y por los misioneros. Que anteriormente a la llegada de los europeos, del colonialismo, existía en Ruanda una armonía, con distintos niveles de los grupos humanos, de niveles de participación social y económica. Esto quedó roto
al colonialismo que inoculó el odio interétnico, por entendernos, ¿no? Porque creó las divisiones. Y esto cuajó definitivamente con la Revolución Hutu de 1959 y cuajó en el terrible tragedia. El origen, por lo tanto, indirecto de la tragedia contra los tutsis estaría por esta inyección de odio étnico en la población que vivía ordenadamente. Y ahora llega el nuevo poder para recuperar la armonía perdida. Todo esto es un esquema absolutamente falso que no responde a la realidad. Las divisiones, las desigualdades, los conflictos intergrupos humanos, como suele ser en la evolución de los hombres, de las sociedades humanas, todo eso preexistía. Pero no cabe duda que el colonialismo, al acentuar el poder de la minoría gobernante en aquellos años, al respetar las estructuras jurídico-políticas de la monarquía aristocrática tutsi, no cabe duda que consolidó y hizo interiorizar probablemente, ideológicamente, y legitimó estas divisiones y estos enfrentamientos, pero ya preexistían. Por lo tanto, ante la pregunta directa, diré que eso es la gran teoría que defienden algunos intelectuales, por ejemplo, Jean-Pierre Chrétien en Francia y otros en Europa, pero sobre todo el poder actual. Es la teoría acorde con la ideología del poder actual. María. Únicamente como curiosidad señalar que ya no existen oficialmente en Ruanda ni Hutus ni Tutsis. Oficialmente solo hay ruandeses. Hay una propuesta de reconciliación. Bueno, no sé si es como reconciliación o volviendo un poco a lo que decía Ramón, pues a la imposición de una cierta verdad oficial que cree que eliminando incluso la denominación a las etnias desaparece el conflicto que hay subyacente, ¿no? A mí me parece muy significativo en Ruanda que ya no se hable más que de genocidio de tutsis, por ejemplo, ¿no? Negando que hubo también una cantidad importante de hutus moderados que sabemos que también fallecieron desgraciadamente durante estos acontecimientos, ¿no? Y volviendo también un poco a la labor que hace Alboan en ese sentido, sí que me gustaría señalar que percibimos una gran desigualdad en la sociedad actual ruandesa. Ya incluso dejando al margen la cuestión étnica, sí que está claro que hay una población rural que vive en unas condiciones de mucha pobreza y de muchísimas dificultades, y tenemos al mismo tiempo una población urbana, generalmente bien formada, con acceso a recursos, y homogénea étnicamente también, con acceso al poder y que muestra la cara bonita que nos dicen todas las estadísticas oficiales de Ruanda, que es verdad, que es pues que económicamente el país funciona, que cada vez hay turismo, que crece, que van a haber gorilas, todos estos grupos de ingleses. Bueno, hay una serie de indicadores económicos que van muy bien, hay una inversión extranjera, ¿no? Como decía Ramón también, pues que está entrando, también hay parte de culpabilidad internacional por la pasividad que tuvo la comunidad ante todos los hechos del 94, que todavía sigue alimentándose por el gobierno actual y que se ha utilizado mucho, ¿no? Pero también vemos nosotros desde luego una realidad pues de mucha pobreza y de mucho sufrimiento y de mucha falta de incluso pues de libertad de expresión, ¿no? y de acceso a educación, a salud, a todo tipo de servicios sociales como básicos. Eso es. Perdona, María, hay una cosa que me ha gustado mucho que hayas dicho. Por un lado, solo existen ruandeses, pero por otro lado, el mismo presidente Paul Kagame pide a los Hutu, que no deben existir, según la ley, que acepten la culpabilidad colectiva, puesto que en nombre suyo fueron asesinados los Tutsis. Pues esto es una contradicción real. Y por otro lado, es evidente que ahí está la proclama de la inexistencia, pero sin embargo, es clarísimo que en este mundo rural, habitado casi exclusivamente por la etnia culpable,
pues sus derechos de participación, etcétera, son muy, muy negados. Y hoy día toda la oposición política ha sido ya exterminada. Hay un silencio inquietante en el país. Nadie dice nada. No sé si María dirá, pero yo lo voy a decir. Lo puedo confirmar. Si uno se pasea por ahí, pues... ambos habéis sido más cooperantes. Si es europeo, pues sabe que puede estar acompañado por alguien que quiere saber a ver qué pasos da, qué contactos tiene vosotros en esas cooperativas magníficas que sigáis adelante, etcétera, etcétera. Hablando de que sacas de tema, ¿qué proyecto está moviendo Alboan en Ruanda? Bueno, estáis en ambos lados, en Ruanda y en Congo. Sí, eso es. Exacto. Contad un poco qué proyectos movéis. Sobre todo estamos trabajando junto con poblaciones campesinas, en línea con todo lo que hemos dicho, pues ayudando sobre todo a que cooperativas de café y de arroz se gestionen mejor, puedan producir mejor. Básicamente es una población que el 90% se dedica a la agricultura, es una agricultura muy artesanal y casi de subsistencia, ¿no? Entonces lo que hace Alboan es dar formaciones, dar mejores insumos agrícolas, todo este tipo de cosas, unido también a una problemática que es que el gobierno ruandés tiene una política agrícola muy definida en cuanto a tipos de productos que se pueden hacer y lo marca mucho, etcétera, pero bueno, digamos que dentro de del contexto tratamos de potenciar el funcionamiento de estas cooperativas, sobre todo introduciendo a la mujer en estos espacios que son al final la única forma de asociación cerca, local, rural, en la que puedan pues ir participando, ¿no? Dentro de que en Ruanda hay cada vez más participación de la mujer en este ámbito urbano del que hablábamos antes, vemos que en el ámbito rural la mujer es una mujer muy analfabeta, con muy pocas posibilidades, que no es reconocida en su ámbito social, que está sobrecargada de trabajo, asume muchas de las tareas de producción y todas las tareas domésticas. Entonces, intentamos, por un lado, utilizar estas cooperativas para dar formación a todo el campesinado sobre la importancia de que la mujer se involucre en las tareas productivas y vaya cogiendo un rol en su propio entorno en el que pues pueda cada vez, por un lado se intenta también aligerar las tareas domésticas que tienen que hacer, ¿no? Pues por ejemplo estamos instalando un ejemplo, ¿no? Pues cisternas de agua. Ahí la mujer es la que tiene que ir al pozo más cercano, cargar litros diarios, etcétera. El hombre eso no lo hace. Se considera que es un trabajo de la mujer y ala. Entonces, por ejemplo, vía cisternas se consigue recolectar el agua de la lluvia y eso hace pues, que diariamente esas mujeres tengan ese tiempo libre para poder dedicarse a otras cosas, ¿no? Y la novedad del proyecto de Alboan este año es que hemos visto que los cultivos tradicionales, como el café, el arroz, aunque la mujer trabaje más en los campos, los ingresos derivados de la venta de estos productos los gestiona el hombre. Entonces hemos introducido frutas y hortalizas en las parcelas familiares para que también el trabajo sea más familiar, se aprovecha la vinculación con la cooperativa para poder vender a través de la cooperativa, etcétera, de forma que también de esa manera estamos promocionando a la mujer y también estamos garantizando que la gente coma. Porque al final el té, el arroz, el café, muchas veces son cultivos que llamamos de renta, que se venden, pero el café es un producto que importaron los colonos, ¿no? Ellos no beben café, curiosamente, lo producen y no lo beben. Yo estuve ahí en febrero y decía, me encanta el café, y no bebía nadie café menos yo. Sí. Entonces eso, pues un poco con las frutas y hortalizas garantizar que la gente pueda comer todos los días del año, niños, mujeres, hombres. Otra de las cosas importantes es que en estas zonas rurales, y también un poco consecuencia del genocidio, 1/3 de las familias son mujeres solas, porque los hombres murieron... ¿Cómo sale adelante una mujer sola en este pues contexto? Con dificultades, con mucho coraje y dificultades, ¿no? Pues lo que te decía, si los cultivos de renta los gestiona al final el hombre, y todo esto no es una cuestión legal, sino que es una práctica social, que es muy difícil de cambiar, ¿no?
bueno, pues vemos que pese a que la legislación en Ruanda es muy avanzada en cuanto a reconocimiento de derechos de la mujer de forma oficial, pues en la práctica hay muchísimas dificultades para que salgan adelante. Y curiosamente en Alboan también hemos constatado que las cooperativas que están con mayor participación de mujeres, curiosamente, son las que mejor funcionan, más dinámicas, en este terreno yo quisiera, al margen de lo de Alboan, eso es bien, las ONGs, esto creo que cada vez lo tiene más claro en África en general. ONG que tiene proyectos gestionados por mujeres africanas, hay un porcentaje de éxito elevadísimo. Por lo tanto, yo invitaría, en fin, a los que nos están oyendo, que si ven proyectos potenciados por ONGs muy directamente vinculados a la promoción de la mujer, a todas estas asociaciones de comerciantes, de cooperativas de producción, etcétera, eso funciona. Eso es un dinero magníficamente invertido en progreso y en desarrollo. Respecto también a la labor que desarrolla Alboan, para ir finalizando un poco, el otro, el Congo, ¿qué proyectos tenéis en este país? También afectado por el genocidio de Ruanda, de una manera colateral, pero... Sí, bueno, o sea, la gran problemática del Congo es que hay un conflicto armado... Brevemente, tenemos que despedir el proyecto que estáis moviendo. Bueno, pues dos proyectos muy importantes. Uno es nuestra campaña tecnologialibreconflicto.org, a la que invito a todos los oyentes navarros a que se metan. Es darnos cuenta de nuestra responsabilidad en nuestro uso de móviles, tablets, etcétera, con el conflicto que hay en el Congo, porque hay una extracción ilegal de minerales en la que las poblaciones congoleñas están completamente sufriendo las consecuencias de violencia, de saqueo y de, bueno, pues eso, de conflicto armado, ¿no? Ese es nuestro gran proyecto en el que podéis obtener toda la información en alboan.org. Nosotros, además de hacer esta campaña aquí, lo que hacemos es ayudar a las poblaciones allí con, sobre todo, ayuda humanitaria, o sea, comida, educación primaria a niños en campos de desplazados, educación en escuelas secundarias, formación profesional a mujeres y, bueno, denuncia, sobre todo, de los derechos de estas poblaciones en también instancias locales. Bueno, de esto, sobre todo de este tema que has comentado, de la extracción de minerales, haremos un Implicados, hablaremos de ello y de la labor que hace Alboan, sobre todo, bueno, de concienciación. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, por haber hablado de este tema aquí en Implicados. Gracias. Y a ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.